Buen día, gente. El día de hoy quiero hablarles sobre la película de los Backrooms, la cual salió hace aproximadamente una semana. Hay mucha gente diciendo que es una película muy aburrida, aunque sobre todo está pasando en TikTok ya que la gente está muy brainroteada. Mi opinión es que se la vean ya que este video va a tener un par de spoilers, y me gustaría también analizar un poco la película y buscar un significado a ese final tan extraño. La película arranca con alguien metido en los Backrooms, y desde el principio podemos ver cómo el escenario es totalmente perfecto, ya que es literalmente igual a las imágenes que hay en todo internet. En ningún momento al inicio de la película se le ve la cara al personaje o algún tipo de identificación, pero estoy muy seguro que es uno de los científicos. Y después de un par de minutos de persecución, este personaje es capturado por una de las criaturas. Y algo interesante es que en ningún momento se ve quién es esta criatura, ya que realmente no tenemos forma de saberlo. Después de eso conocemos a Nick, el protagonista de la película, un hombre de unos 40 o 50 años que se siente un fracasado, el cual fue echado por su ex esposa de su casa, ya que una de las noches volvió alcoholizado y básicamente armó un requilombo en su casa por haber tirado solamente un vaso. Y Nick también es el dueño de un negocio llamado El Pirata Otomano, donde básicamente vende muebles junto a sus dos empleados. Y en el sótano está la zona de luces donde se apagan y se encienden todo el rato ya que andan funcionando muy mal. Algo que me llamó la atención es que el protagonista tiene un negocio y varios empleados. Literalmente tenía todo, una empresa, poder y familia. Pero literal, arruinó todo eso solamente por ser un fracasado y no aceptar sus errores. El protagonista, ya harto de todo este tema de las luces que funcionan mal, bajó y una vez más prendió y apagó todas. Y una vez que está en la oscuridad, ve una raya en medio de la pared, lo cual era muy parecido al vacío de Gumball. El prota se mete en la raya y al cruzar llega a una sala liminal y totalmente iluminada con luces amarillas, pero sobre todo con un aura muy extraña. Nick tranquilamente podría haber vuelto, pero la gente normalmente es curiosa, por lo que se pone a explorar todo este lugar tan extraño. Y sí debo de admitir que la película es lenta, lo cual está siendo muy criticada. Pero esto está hecho a propósito, para que la ambientación y la escenografía nos perturbe con el silencio absoluto y la tranquilidad de los personajes, ya que es un lugar gigante donde tendría que haber ruido, personas y básicamente pasando de todo, haciendo que sea mucho más perturbador porque no hay nada. El prota en su camino se encontró con una grabadora, pero después se metió por una rendija, para que de la nada deje de sonar la grabación y se empiecen a escuchar unas pisadas a la lejanía. Pero fuera de joda, fue el momento más perturbador para mí de toda la película, ya que empezaron a sonar unas pisadas horribles con unos ruidos absolutamente horribles que me dan un re miedo. Yo literalmente estaba viendo la película así, por culpa del miedo que tenía. Nick obviamente no es tarado y empezó a correr por escuchar estos ruidos, mientras que la criatura cada vez se escuchaba más cerca y sus pisadas cada vez más fuertes. Al final Nick consigue escapar de esta criatura y no la ve, entonces fue a verse con su psicóloga, pero por sus expresiones y cómo lo trata el protagonista se ve que no le cree mucho la psicóloga, y obviamente Nick no se iba a quedar quieto, por lo que fue a buscar a sus empleados para que los ayudara a investigar. Pero lo interesante es que Nick, al irse, la psicóloga no se quedó quieta, sino que parecía bastante perturbada, y es porque básicamente esta chica ya tiene relación con los Backrooms. No queda del todo claro qué es lo que pasó, pero tengo un par de teorías. Ella básicamente vivía con su mamá como personas normales, hasta que un día encontraron una brecha en la realidad y se terminaron metiendo en los Backrooms ellas dos juntas. Pero lo interesante es que este mundo no es aleatorio, sino que es más bien una imitación, entre comillas, del mundo real, por lo que la pequeña familia se escondió en su propia casa, pero en la versión de los Backrooms, donde la madre intentó tapizar y bloquear todas las entradas para evitar que los bichos entraran a hacerles daño, pero tarde o temprano las criaturas consiguieron entrar, de alguna forma que la verdad no sé bien cómo rellenar, consiguieron volver al mundo real, y al final la madre terminó tan loca que básicamente tuvieron que mandarla al psiquiatra, y más o menos a partir de acá, del minuto 40, la película se vuelve mucho más frenética, ya que hasta ahora fue una película lenta que básicamente te daba miedo por la ambientación, mientras que a partir del minuto 40 empiezan a pasar cosas más en pantalla, por así decirlo. Y si antes básicamente tuve miedo, literalmente a partir de acá estuve con la cara tapada durante toda la película porque no podía aguantarme. Y las criaturas, si es verdad que una vez se muestran en pantalla, dan un poco menos de miedo. Y a pesar de eso, siguen dando mucho miedo. Pero bueno, al final de la película vemos a los científicos que investigan básicamente los Backrooms, los cuales le preguntan a la psicóloga qué fue lo que pasó. Para después de un par de minutos, vemos como la psicóloga de la nada se metió en los Backrooms de vuelta y vemos una científica totalmente perturbadora. Y esto no es que la psicóloga haya vuelto a los Backrooms, sino que es básicamente que todas las criaturas que hay en este mundo son dobles de las personas que hay en la vida real. Pero básicamente el laberinto no es capaz de copiarlas exactamente como son en la vida real, sino que agarran básicamente la forma que tienen los humanos de verse a sí mismos y a partir de ahí intenta crear una copia. Y si una persona inestable como lo es Nick entra en los Backrooms, básicamente crea un asesino, ya que los Backrooms no solamente imitan a la persona, sino que también
imitan a su personalidad, y dependiendo de qué tan mala es esa personalidad, se vuelven agresivos. Esta criatura que imita a Nick está disfrazado de pirata, ya que es su mayor miedo y su mayor asco en toda su vida, el trabajar en una empresa que no lo hace feliz. Mientras que su característica de matar a los demás es porque básicamente él daña a los demás con su personalidad y su falta de tacto, ya que lo único que hace es culpar a los demás de sus propios actos. Por eso Nick, cuando acepta sus pecados durante la conversación con la psicóloga, esta criatura ya no lo reconoce. La verdad es que esta película me sorprendió muchísimo, ya que por las cosas que decía la gente de internet pensé que sería bastante meh, pero me gustó mucho el concepto, pero sobre todo la película consiguió lo que estaba buscando, que era perturbarme. Algo que me gustó también es que no explicaran todo, ya que si tu contenido se basa en el misterio y revelás básicamente todo, ya no hay ningún misterio que investigar. En conclusión, Backroom me pareció una muy buena película, pero básicamente no está hecha para disfrutarse en TikTok, ya que la gente de TikTok básicamente esperaban que fuera como en Roblox, donde hay varios niveles y varias criaturas que te persiguen, sino que esta película está hecha para disfrutarse en tu casa, con la luz apagada, con los auriculares puestos y escuchando básicamente cada pisada. Pero sobre todo lo que me pareció excelente fueron los cambios de música, ya que podemos pasar de estar súper tranquilos investigando un nuevo lugar a de la nada que se ponga una música súper tensa y que literalmente se te pongan los pelos de punta. Sobre todo me llamó la atención que sea una película indie, ya que básicamente descubrí esta película por el tweet que hizo el dueño de Skibidi Toilets, el cual estaba muy feliz que una película indie pudiera salir. Y yo la verdad es que estoy muy feliz con eso, ya que los indies son los que me parecen que tienen mejores ideas, ya que en Hollywood se usa tanto presupuesto que siempre intentan imitar lo mismo para que funcione y recauden de vuelta lo que gastaron. Durante la película y la grabación de este video hubieron varios momentos que estuve llorando, pero no es porque esté triste o algo por el estilo, sino que es más bien como que tengo una condición que cuando tengo mucho miedo o pienso cosas de terror es como que me pongo a llorar. No sé si a alguien más de ustedes les pasará, me gustaría que me comenten eso. Y también que si en el próximo video me ven con el pelo corto es porque me lo corté, ya que lo tengo bastante largo y cada vez que me lo peino cada vez queda en una forma diferente. Pero bueno, les dejo de contar mi vida que literal a nadie le importa. Así que recuerden darle like, suscribirse, sobre todo para ayudarme a arreglar esta pared que está toda hecha mierda. Y recuerden que los backrooms no existen las salidas, solo doppelgangers que consiguen disfrazarse de falsos salvadores.